Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo les saludamos, bendecimos su vida. Deseamos que esta tarde seamos bendecidos a través de la palabra del Señor, de su poderosa palabra, y podamos juntos experimentar el conocimiento precioso de las Escrituras. En esta tarde vamos a hablar acerca de un tema que es conociendo a Dios, o cómo conocer a Dios. Algunos se preguntarán, ¿y cómo puede llegar uno a conocer a Dios? Pues Dios es un Dios que tiene muchas formas y muchas maneras de trabajar. Y las formas en las que Dios trabaja y hace las cosas normalmente no tienen, para nosotros no tienen lógica, o para nosotros no tienen sentido. Pero para Dios, todo lo que Dios hace tiene una razón y tiene un porqué. El hecho que nosotros no comprendamos lo que Dios está haciendo no significa que Dios tiene algo en mente, algo en control. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Y todo comienza, por ejemplo, con Jonás, por poner un ejemplo. En el capítulo 12 de Mateo, empezando en el versículo 39 al 41, la Biblia nos dice algo muy interesante que nosotros debemos prestar atención, porque el Señor está hablando de algo muy interesante. El capítulo 12 de Mateo, verso 39. Y él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. El Señor está haciendo una referencia a la predicación del profeta Jonás. Usted sabe la historia, que el Señor mandó un mensaje a Nínive para que el pueblo se arrepintiera, y el mensaje era este: de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea que el mensaje era claro, preciso y conciso. El Señor les estaba enviando un mensaje que Nínive iba a ser destruida. Era obvio de que el mensaje no llevaba otro elemento más que lo que ya mencionamos, pero que en las palabras que Dios manda decir, siempre hay un poder detrás de ello. El mensaje era que Dios tenía un verdadero interés en los gentiles de aquel tiempo, mientras actuaba por su parte con su propio pueblo. ¿De qué manera? Mire, cuando Dios hace cosas, repito, muchas veces no las entendemos. No comprendemos por qué Dios decide salvar a algunas personas que han sido malvadas. Y Dios decide salvarlas y les da la oportunidad. Por esa razón, nosotros debemos tomar muy en cuenta. Los que conocemos la historia sabemos que Jonás se resistió. Jonás no quería ir al mandato de Dios. Jonás era un hombre tremendo. 800 años, más o menos, en los 800 años antes de que Cristo apareciera, Jonás está haciendo este trabajo, pero no quería hacerlo. Y vemos por la historia y el relato bíblico que él toma camino y se va. Pero Dios tenía planes para Jonás, para Nínive y para el pueblo de Israel. En esta forma
de la que Dios trabaja, que no la comprendemos, Dios tenía un plan. Jonás no podía ver lo que Dios estaba viendo. Primero, ¿por qué Jonás no quería ir? Por una sencilla razón. Al hablar de Nínive, Nínive se convirtió posteriormente en la capital del reino de Asiria. O sea, los asirios tenían su capital, pero Nínive se convierte posteriormente en su capital. Entonces se cree que cuando Jonás es enviado de parte de Dios, es enviado a Nínive, a la capital de los asirios. Ahora, ¿por qué Jonás no quiere ir? Se han especulado muchas teorías acerca de Jonás, pero la verdadera razón por la cual Jonás no quiere ir es la siguiente. Hablar del reino asirio, de las tropas, eran terror y espanto por donde ellos pasaban. El terror y el espanto eran tan tremendos porque donde ellos pasaban, inclusive se llegó en el tiempo antiguo, se llegó a tener un proverbio acerca de los asirios. Eran crueles. Hablar de las tropas eran crueles, eran tremendos, eran terribles. Y como tenían un proverbio, cuando las tropas asirias pasaban, era obvio que cómo Jonás iba a enviar un mensaje de salvación a un pueblo como Nínive, un pueblo terrible. Esa es la razón por la cual Jonás no quería ir y se estaba sublevando por sus ideas y conceptos en cuanto a las cosas de Dios. ¿Acaso no es lo que sucede muchas veces con nosotros? Que Dios nos envía a hacer algo, pero nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestra forma de pensar, argumentamos y decimos que no puede ser posible tal o cual cosa. Pero no es eso. Nosotros debemos obedecer al Señor. En este concepto, no importa lo que Jonás decidiera o pensara, él debía obedecer las órdenes del Señor. Y en ese contexto, nosotros podemos entender entonces que Dios estaba enviando un mensaje específicamente para Jonás, pero específicamente para el pueblo de Nínive y en consecuencia a su pueblo Israel. Dios tenía una forma de trabajar y quería trabajar de tal manera. Y esto no debe de sorprendernos, porque el verso que leímos en el verso 41 dice que los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Es verdad, cuando Jonás fue a predicar, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Dice la Biblia, el relato bíblico, que todos se arrepintieron. Promulgaron un edicto donde todo el mundo entró en ayuno, donde todo el mundo entró en confesión, hasta los animales pusieron a ayunar, y entonces Dios se arrepintió del mal que había decidido hacer, y entonces Dios les perdonó la vida. Ustedes saben el relato bíblico que Jonás, tan molesto que estaba, que esperaba ver que cayera fuego del cielo y consumiera aquella ciudad, y no fue así, pues se habían arrepentido. ¿Qué Dios tan misericordioso tenemos que cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos de corazón y nos volvemos a Dios, Dios puede levantar o detener el juicio que posiblemente Él haya decidido para una persona, comunidad o una ciudad? Entonces, en este concepto podemos observar que Nínive se arrepiente y recibe perdón. Lo que no sabemos es lo que la historia nos cuenta más al respecto. En el 800 más o menos, Jonás predica y Nínive se arrepiente. Pero en el año 612 antes de Cristo, Nínive fue totalmente destruida por los babilonios. ¿Cuál es la idea y cuál es el mensaje? Muchas veces Dios nos limpia, nos perdona, nos advierte y puede levantar una sanción, pero vienen momentos
en las cuales el mal hábito, los malos hábitos de seguir lo malo pueden levantarse en contra de y volver a hacer lo malo. En consecuencia, Nínive fue destruida totalmente. Aproximadamente 200 años después que ellos se arrepienten y Dios detiene el castigo, 200 años después son destruidos totalmente. El reino asirio desapareció. Ya no se le vuelve a mencionar. ¿Por qué? Porque fueron destruidos. Esto nos debe de marcar algo y nos debe de llamar la atención. Con Dios debemos caminar derechos. Con Dios debemos caminar en obediencia. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos descuidamos, los antiguos hábitos, las antiguas desobediencias pueden venir otra vez a formar parte de nuestra rutina y en consecuencia volver a hacer otra vez lo malo que a Dios le desagrada. Jonás, como les repito, no estaba más interesado en la restauración más que en su destrucción. A Jonás le interesaba más que Dios destruyera Nínive. Ese era lo que más le interesaba a Jonás, pero Dios tenía otros planes. Cuando el corazón se enorgullece, no tiene fe. Los orgullosos no tienen fe. Por eso no es de extrañarse que hay gente que es muy orgullosa. Y la gente orgullosa, vanidosa, pretenciosa, no desarrollan fe. Porque el antídoto, el enemigo de la fe es todo este tipo de cosas. Una persona orgullosa generalmente es una persona arrogante, prepotente, que según ellos no necesitan a Dios, por eso no lo buscan. Una persona que tiene dinero, que llega a tener sus esperanzas y su confianza en el dinero, mas no en el Dios. Y hemos visto por décadas y a través de la historia de que gente que ha depositado su confianza en el dinero, mire, gente que tiene mucho dinero, de la noche al día puede quedar en la bancarrota, puede quedar quebrado totalmente. ¿Por qué? Porque hay gente que ha puesto su corazón en las cosas materiales y han desechado a Dios. Por eso decimos que los orgullosos no pueden desarrollar fe, porque al humilde es el que Dios lo ve, lo atrae y es aquel que puede accesar a la presencia del Señor. Esto no tiene nada que ver con sentimientos, porque los sentimientos son traicioneros. Si uno basa su fe en sentimientos, puede fracasar. Puede fracasar. Por eso la Biblia no es de sentimientos. Nosotros debemos aprender a conocer a Dios. Por eso se llama el tema Conociendo a Dios. Debemos aprender a conocer a Dios. ¿De qué manera? De una manera muy interesante. ¿De qué forma? Al Dios que no miente. Por eso Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si nosotros hemos decidido confiar en Dios y realmente hemos puesto nuestro corazón en sus manos, debemos confiar en Él completamente, seguros de que Él no nos va a fallar. Nos podrán fallar un montón de personas, nos podrán fallar un montón de cosas, de circunstancias, pero Dios jamás fallará. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. ¿Y cómo podemos aprender a conocer a Dios si no es a través de su bendita y gloriosa palabra? Por eso no podemos confiar en los sentimientos. Los sentimientos son traicioneros. Hoy podemos estar de un buen ánimo, mañana podemos estar totalmente diferente. Somos seres circunstanciales. Como somos seres emotivos, somos seres circunstanciales y generalmente caminamos al paso de las circunstancias. Pero nosotros debemos aprender a caminar en fe, en obediencia a lo que Dios dijo. No importa las circunstancias que nosotros estemos atravesando. En el conocimiento de Dios debemos progresar, debemos caminar. Bendito sea el nombre del Señor. Solo los rebeldes son los que se oponen a lo establecido por Dios. Son los rebeldes los únicos y muchos de ellos son rebeldes sin causa.
Algunos asumen que son rebeldes con causa, pero en realidad la rebeldía es un pecado, es una maldición de la naturaleza humana. Rebelarse contra la autoridad, generalmente, y lo podemos observar en lo que estamos pasando en nuestro país. A la gente le dicen tápese y no se tapa. A la gente le dicen no use su mascarilla de bufanda y la usan de bufanda. O sea, no salga, se salen. O sea, ya es por naturaleza, en la naturaleza humana, que no le gusta recibir órdenes, no le gusta recibir gobierno. Y por eso mucha gente fracasa. Porque el que es obediente se ajusta a lo establecido por Dios. Y esto es muy interesante. Debemos entender muchas cosas que son muy importantes. Y esto me lleva a mí a pensar en dos cosas acerca del conocimiento de Dios. En primero, quiero tocar este punto que lo considero muy importante y obedeciendo, o obedece más bien, a una pregunta que me han hecho ya principalmente algunos jóvenes, que me han hecho esa pregunta, y entonces quisiera responderla de esta manera, tomando el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo número 5. Mire, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor. Y luego Colosenses dice, porque al Señor Cristo servís. ¿Por qué he tomado este pasaje? Respondiendo a qué pregunta. Algunos jóvenes me han preguntado, ¿cómo pueden hacer ellos si ellos quisieran diezmar? Ellos no pueden, porque en su mayoría de ellos no trabajan, sino ellos estudian. Entonces, principalmente un joven me hacía esa pregunta, y algunos que están ya para cerrar el seminario de teología, algunos muchachos me hacían esa misma pregunta. ¿Cómo podrían ellos hacer si ellos quisieran darle a Dios? Pero ¿cómo lo pueden lograr si ellos no trabajan? Mi respuesta para ellos fue la siguiente, y ahora quiero responderla a través de este medio, para algunos que me están escuchando. Es cierto que los jóvenes que solamente se dedican al estudio no trabajan. Entonces, que ellos quisieran generar para poderle dar al Señor y poder honrarlo. Entonces, la conclusión es la siguiente. Como estamos hablando aquí de obediencia y de sujeción, para un joven, para una señorita que solamente está estudiando, ¿cuál es la mejor manera de presentarle a Dios, por así decirlo, sus diezmos, si no trabaja? ¿Sabe cuál es la respuesta? Sujetándose a los estudios. Para un joven y una señorita que solamente estudian, no tiene excusa. No debe de hacer las cosas mediocremente. Si se supone que Dios le permitió que solamente estudie y no trabaje, no es para que sea un mediocre o una mediocre, sino para que optimice los recursos. Algunos de ellos me han dicho, es que yo quisiera estudiar y trabajar. No seas iluso, no es cierto. No vas a poder ni una ni otra. Si Dios te ha dado la oportunidad de estudiar, de tener padres que te apoyen y que estás estudiando, aprovecha tus estudios. Pero no seas mediocre ni negligente. Aquí está hablando de siervos, ¿sí? ¿Cuál es el buen siervo? El siervo honrado, honesto, correcto, es aquel que trabaja, esté el patrón o no esté. Hay gente que cuando ven llegar al jefe hacen la pantomima como que están haciendo algo, pero nomás el jefe da la vuelta y se va en su auto y se va. Ellos hacen y deshacen y siguen en sus mismas cosas. El siervo obediente trabaja, esté el jefe o no esté. ¿Por qué razón? Porque sabe que a Cristo sirve y esta persona
debe responderle a Dios. Es íntegro en lo que hace. Pues de igual manera, los jovencitos que están estudiando, sea responsable. Como decimos aquí en Guatemala, no sea chafa. Dé el máximo, porque usted no tiene otra excusa. Y como suelen hacer los muchachitos, ¿verdad? A los papás le dan cuenta que están al 100 y que están en óptimas, pero realmente solo Dios conoce si realmente usted le está poniendo todo el interés al estudio o no. ¿Cuál es su mejor manera si usted no puede generar bien? Su obediencia, su sujeción y sacando notas altas, optimizando los recursos. Es como que usted le estuviera dando a Dios. No le está dando dinero, pero sí le está dando honra. Pero sí le está dando fidelidad. Pero sí le está dando honestidad. Y muchos muchachos no han entendido por qué Dios te ha permitido solamente que estudies para optimizar tus recursos. Para que el día de mañana tengas un trabajo que tus calificaciones fueron tan óptimas que puedas optar a una buena plaza. Y entonces vas a ganar dinero. Entonces ahí Dios va a probar tu corazón. Porque muchos lo único que son boca. Es que yo quisiera tener para darle a Dios y cuando Dios les da, lo primero que hacen es alejarse o hacerse los desentendidos. Pero si Dios te da esa oportunidad, y este punto quiero aclararlo de esta manera, los jóvenes responsables, joven que me escuchas, señorita que me escuchas, si Dios te ha dado la oportunidad de estudiar, estudia. Estudia. Da el máximo. Porque en la permisión de Dios, eso lo permitió Él para tu vida. Caso contrario, nadie se hubiera acordado de ti, nadie te hubiera pagado los estudios. Y estuvieras como muchos están haciendo, trabajando y estudiando. Pero pregúntale, se los está llevando el río. La presión que tienen ellos encima. Y a otros que ni siquiera al estudio llegan, solamente tienen que trabajar y adaptarse y acostumbrarse a ese estilo de vida. Por esa razón yo creo que es una manera de optimizar para aquellos que y quizás este concepto le ayude a aclarar su pensamiento. No le está dando a Dios dinero, pero debe darle a Dios honra, responsabilidad, sujeción, buenas notas, buenos punteos. Porque no tiene otra cosa que hacer. Entre los planes y las permisiones de Dios, así Dios lo decidió. Pero muchos en vez de agradecerlo, se ensoberbecen. Muchos en vez de darle gracias a Dios por la oportunidad que están teniendo así, porque no todos los jóvenes tienen esa oportunidad. Y aquellos que Dios se las ha dado, en vez de aprovecharla y en vez de dar gracias, se ensoberbecen, se sublevan, se subordinan. Y algunos de ellos, ya casi cerrando, están con sus cosas ahí, esto y el otro. No han entendido el verdadero concepto. Vuelvo al punto. Solo los rebeldes son los que se oponen a la autoridad. Si tú tienes padres que te metieron a una universidad y ya vas dentro y vas caminando, si tú te opones, eres rebelde, porque te estás poniendo a la oportunidad que Dios te está dando. Y si tú sigues en eso y persistes en eso, puede ser que posteriormente lo vayas a lamentar. Yo creo que esto aclara muy el punto de lo que las inquietudes de algunos jóvenes que me han preguntado. Porque yo, cavilando dentro de mí, he llegado a pensar que muchos jóvenes hacen esa pregunta para que uno les dijera: no, dejar tus estudios y buscar chance, buscar trabajo. Eso jamás lo van a oír de mí, pues. Los he motivado, digo, no han entendido el concepto. Dios nos quiere llevar a un punto tremendo, poderoso. Por esa razón debemos entender algo de ese punto que Dios está tratando. Y quiero también tocar otro tema que es
es en base a conocer a Dios, en el conocimiento de Dios, cómo Dios da oportunidades para corregir las cosas que se están haciendo mal. ¿Cómo se puede obtener las cosas y los tesoros divinos de la fe? George Mueller de Bristol. Este hombre fue muy famoso porque él fundó y él crió los que hoy conocemos como orfanatos. Él se le partía el corazón ver tantos niños en las calles abandonados, y él comenzó a poner orfanatos y reclutaba a los niños, y entonces aprendió él a orar a Dios, y juntamente les enseñaba a los niños, y ellos, según la biografía, ellos oraban para que Dios les proveyera comida, para que Dios les proveyera alimento para los niños que se estaban reuniendo en esos orfanatos. Mueller, conocido como uno de los gigantes de la fe, alguien le hizo una pregunta en sus años mozos, en sus años fuertes de ministerio. Le hicieron una pregunta que está en su biografía: ¿cuál era la mejor manera de adquirir una fe fuerte y firme? Mire lo que le preguntaron: ¿cuál era la mejor manera de adquirir una fe fuerte y firme? ¿Por qué le preguntaron eso? Porque Mueller se destacó en un hombre de fe. En su biografía y en sus testimonios cuenta unas historias verídicas de fe extraordinarias. Y entonces mucha gente quedó impactada de este hombre. Y entonces le hicieron esa pregunta: ¿cómo se puede llegar a tener una fe firme y fuerte? A lo cual Mueller contestó: la única manera de tener una fe firme y fuerte es pasar por grandes pruebas. Allá se le fue el gozo un montón. Si usted quiere tener una fe firme y fuerte, usted debe de atravesar un montón de pruebas. Porque la prueba, según Dios, lo vuelve campeón, lo fortalece, lo pone sólido. Cada prueba que Dios permite en nuestra vida tiene una razón, tiene un porqué. El Señor nos fortalece de tal manera que nosotros podamos crecer. ¿Cómo se puede tener una fe poderosa y firme y fuerte? Es atravesando grandes pruebas. ¿Cómo se desarrolla eso? Confiando en la palabra. Y aquí es donde yo quiero llevarlo a un punto muy interesante. ¿Se recuerda usted del primer libro de Samuel? La Biblia nos cuenta una historia de un hombre tremendo llamado Samuel. Ustedes, los que conocemos la historia, sabemos que Ana no podía tener familia, que lloraba, que la segunda esposa de Elcana se burlaba de ella, la hacía pasar muchas penurias, etc. Pero Ana le pidió al Señor con su corazón, y Dios le respondió y le dio un niño. A ese niño le pusieron Samuel, que significa pedido a Dios. Yo pienso que cuando Ana oró, Dios le ha de haber dicho: te voy a dar un niño, y puso en el corazón de Ana que cuando ese niño naciera se lo iba a dedicar al Señor, iba a ser propiedad del Señor. Como resultado de ese paso de fe, al darle al niño al Señor, entonces Dios le dio más hijos a Ana. Pero lo que yo quiero que observe es lo siguiente. ¿Qué sucedió con Samuel? Dice la Biblia que Samuelito, siendo un nene, fue llevado por su mamá al templo
cuando este niño fue destetado. Según la cultura hebrea, los niños eran destetados a los 3 años. Pero como ella se lo había prometido al Señor, al ser destetado a los 3 años, ella lo llevó al templo. Para los que me van siguiendo, mire esto, que esto es muy importante y muy interesante. Tenía 3 años de edad el nene y lo llevó al templo. Platicábamos con mi esposa y me dice, un nene de 3 años ya camina. En algunos nenes ya no hay que alimentarlos mucho porque ya ellos hacen ahí el intento de alimentarse. Obviamente hay que vigilar lo que comen, pero ese es el punto. Mire, Samuel fue llevado al templo y dice que Ana tejía una túnica. Samuel comenzó a crecer en la presencia de Dios. Y cada año la mamá le cosía una túnica, porque era obvio, el nene iba creciendo. Y le confeccionaba una túnica. Y el nene iba creciendo en la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hasta que llegamos al capítulo 3. El joven Samuel, verso 1, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Según algunos historiadores, aquí le estoy hablando de historia, según algunos historiadores, Jerónimo, Josefo, hablan acerca de este acontecimiento, y ambos llegan al convencimiento de que el niño había alcanzado una edad prudente. Cuando el niño está ministrando aquí, cuando Dios le habla, llegan los historiadores a pensar que el nene tiene ya 12 años de edad. Esto concuerda mucho con la cultura hebrea, porque ya el nene se estaba preparando para su mitzvah. El mitzvah es una fiesta judía donde el niño es acogido a la edad adulta, pero a la edad de madurez. Y entonces en la niña sucede a los 12 años y en el nene sucede a los 13, el bar mitzvah. Y entonces esto concuerda que el Señor lo estaba llamando. Cuando él recibe la voz profética de parte de Dios, el nene tiene 12 años. Prácticamente había crecido, fue llevado, automáticamente fue llevado desde los 3 años y ahora tiene 12. Han transcurrido prácticamente 9 años. Y esto es muy interesante, porque mire, ¿a quién le confió Dios? Porque Samuel iba a ser nada más y nada menos que un hombre poderoso en las manos de Dios. ¿A quién le confió Dios? Oiga esto, no la mamá. ¿A quién le confió Dios la enseñanza de Samuelito? Le confió la enseñanza nada más y nada menos que a Elí. Aquel que había fracasado con sus hijos. Aquel que había fracasado con los propios de él. Ahora Dios le confía la educación de uno de los tremendos profetas de Israel. ¿Cuál es la enseñanza? Cuando alguien hace mala plana, Dios en su infinita bondad y en su infinita misericordia le va a proveer los elementos para que corrija la plana. Personas que han fallado a Dios
y que no hicieron lo que deberían de haber hecho. Dios en su infinita bondad pone los elementos para que vuelvan de alguna manera a corregir la plana. Elí se tenía que reivindicar, ahora educando a Samuel, lo que no logró con sus propios hijos. Esto es interesante, porque Samuel llegó a ser un hombre tremendo de Dios. Pero vemos que a la postre, el mismo Samuel fracasa con sus dos hijos. La enseñanza que a él le dieron, posiblemente no se la dio a sus hijos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Muchos han tenido éxitos en la obra de Dios, pero han fracasado con sus hijos. Muchos han tenido éxito haciendo cosas para Dios, pero han fracasado con su familia. Porque ya en el desarrollo vemos que Samuel tuvo que levantar lo que se conoce como escuela de profetas. Esa es otra historia y no voy a entrar en detalles. Pero él tuvo que crear escuela de profetas. ¿Por qué razón? Porque era una tarea para él solito. Samuel era reconocido desde el norte hasta el sur. Da la impresión de que Samuel se mantenía viajando constantemente mientras sus hijos iban creciendo. Y llegaron a ser indignos. Hablo de Samuel. Pero ¿qué de Elí? ¿Acaso no la Biblia nos dice de que los hijos de Elí, Ofni y Fines, fueron malvados? ¿Acaso la Biblia no nos dice de que tuvieron que morir por las maldades que hacían? Qué interesante, ¿no le parece? Al estudiar la palabra uno dice, qué interesante esto. ¿Por qué Dios le confió a Samuelito? Porque Elí se cree dormía en el atrio, igual que Samuel. Dormían en el atrio interior, no en el atrio exterior, sino dormían en el atrio interior, donde estaba el altar, el holocausto. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es muy interesante porque Dios le dio la oportunidad. Y la enseñanza de Elí tenía que ser probada. A ver si en su segunda oportunidad realmente había hecho bien las cosas. Samuel creció con todos los rudimentos, pero ¿sabe qué pasó con eso? La educación que tuvo Samuel. Samuel tenía acceso a los rollos del Pentateuco, conocido posteriormente por el Decálogo, más famosa como la Torah. Samuel tenía acceso a esos documentos. Y con el favor de Dios, el miércoles voy a entrar en detalles el valor de la educación. Si mi Señor no ha venido, ¿por qué debemos de darle valor a la educación? En todo el sentido de la palabra, pero enfáticamente en la palabra de Dios. Con razón Samuel tenía un conocimiento bárbaro. Samuel no ignoraba los rudimentos que se hacían. Él miraba de primera mano cómo trabajaban los sacerdotes. Él miraba de primera mano qué era lo que hacían. Tenía acceso a leer. Cuando ya supo leer, tenía acceso a leer. Bendito sea el nombre del Señor.
pero el trabajo de Elí tenía que ser probado. ¿Cómo? La Biblia nos enseña que cuando ya los hijos de Elí, Ofni y Fines, comenzaron a pervertirse, aquí era donde la enseñanza de Elí iba a ser probada, si había hecho un buen trabajo o no. ¿Sabe por qué? Porque los mismos hijos de Elí serían la mala influencia, serían el mal ejemplo para Samuelito. Porque los hijos de Elí ya eran hombres. Y aquí Samuel es un jovencito. Quiero decirle que Samuel era tan normal como cualquier niño de su edad, de 12 años. Tan influenciable como cualquier niño de su edad. Y antes de que los malvados estos Ofni y Fines lo contaminaran, había habido un buen trabajo, una buena formación. Qué importante es la formación de nuestros hijos. Y ese es trabajo de los padres. Ya dije, voy a entrar en detalles posteriormente. Pero nosotros debemos entender eso. Dios le dio una gran oportunidad a Elí de corregir lo que había hecho mal. ¿Y cuál era su prueba? Samuel. A ver si lo que había logrado influenciar en el jovencito, la mala influencia de sus hijos, lo podían pervertir. Porque había muchas formas de pervertir al joven Samuel. De tal manera, los detalles que dan aquí pervertían las cosas santas de Dios. Y dice de que tenían orgías, tenían sexo ilícito con las mujeres que llegaban ahí. Y por décadas hemos creído, ¿verdad? Se nos ha enseñado de que era con prostitutas que metían a la gente ahí. En primer lugar, una prostituta no podía entrar al tabernáculo. Entonces, ¿con quiénes hacían ese tipo de cosas? Con las mismas hermanitas, las mismas mujeres de Israel que llevaban su ofrenda. Estos malvados las coaccionaban. Había 3 maneras de llevarlas a tener sexo ilícito con ellas. Una a través del soborno, otra a través de regalos, ¿no? Dinero. Y la tercera era, si no quieren ni una ni otra, a la fuerza. Por eso esos hombres llegaron a ser indignos y por eso vino el juicio sobre ellos. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Dios nos da oportunidades, hermanos, para que corrijamos lo que hemos hecho mal. Ya si en la segunda oportunidad no aprovechamos lo que Él nos está dando, pues ya no hay caso. Por eso, la mejor enseñanza la podía hacer Elí a través de Samuel, ya que con sus hijos había fracasado. Y esto es triste. ¿Cuánto ministro en el planeta Tierra hay así? Que hizo en las cosas de Dios, trabajó para Dios, pero han perdido su familia, familias descuidadas, hijos perdidos. Para aquel siervo de Dios que me está escuchando posiblemente, sirva a Dios y haga todo lo que tenga que hacer para Dios sin descuidar su familia. Porque lo más importante para usted, después de Dios, es su familia, no es la iglesia. Porque la iglesia, al igual que los hermanos, son transitorios. Los hermanitos media vez están contentos con el pastor. ¿Dónde te pongo que el sol no te dé?
Una vez se ponen molestos con el pastor, si te vi ni me acuerdo. Pero su familia. Qué tremendo. Y hay un pensamiento, voy terminando. Hay un pensamiento. Nosotros deberíamos de aprender de cabeza ajena. Pero muchas veces somos tan testarudos que no, yo quiero aprender así, a la mala, pero yo quiero experimentar. Va, experimente. Pues. No quiere consejo. No quiere aprender en la cabeza de otro. Bueno, aprenda en la suya. Y después son los ayes y los lamentos. ¿Cuántos jóvenes usted ha escuchado decir? Déjenme vivir mi vida. Ustedes ya vivieron, ustedes ya están viejos. Ustedes ya van de salida, yo apenas voy a comenzar a vivir. Quiero vivir mi vida, experimentarla. ¿Te va a ir mal? No, es que yo quiero. Dele pues. Vas a fracasar. Sin embargo, esto es lo interesante. ¿Cómo llegar a tener y desarrollar una tremenda fe? A través de las pruebas. Las pruebas te fortalecen. Alabado sea el nombre del Señor. Y con esto voy terminando. Hay una historia relato que me llama mucho la atención. En el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 1 al 6. ¿Sabe de qué nos habla? De que Herodes había atrapado, por así decirlo, a Santiago y a Pedro. Los había encarcelado, los había agarrado y los tenía presos. Pero a don Herodes se le ocurre la brillante idea de darle muerte a Santiago. Y cuando don Herodes vio que el haberle dado muerte a Santiago le agradó a los judíos, pensó en darle muerte a Pedro. Qué diablo más tremendo ese, pero el Señor lo reprenda. Como vio que le agradó que matara a Santiago, entonces también me voy a cocinar a Pedro y así agrado más a los judíos. Lo que Herodes no sabía era la promesa que Dios le había dado a Pedro. Porque cuando uno lee el capítulo 12, verso 1 y verso 6 del libro de los Hechos, dice que Pedro dormía espléndidamente en medio de 2 soldados. Ya le habían dado muerte a Santiago, entonces era lógico que el segundo era él. Pero él dormía tranquilamente en medio de 2 soldados. ¿Por qué dormía tranquilo? ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dado una gran promesa. ¿Se recuerda usted en Juan capítulo 21, verso 18, cuando le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Usted sabe la historia, ¿verdad? Se lo dijo 3 veces, pero le dijo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, oiga, cuando seas ¿qué? Viejo, otro te ceñirá e irás a donde no quieres ir. Y esto le hablaba de la muerte que iba a morir. Entonces Pedro dijo, no hay problema. Ya mataron a Santiago, pero a mí no me pueden matar porque todavía no estoy viejo. Antes que me maten, tengo que llegar a viejo para que esa palabra se cumpla. Esa es la fe en las promesas de Dios. Para aquel que cree algo que Dios le ha dicho y se aferra a eso, no hay manera de moverlo. Y vemos en el relato bíblico que Pedro murió de viejo. Aunque la palabra, hoy ¿cómo le llamaríamos? De la tercera edad. Más elegante, ¿verdad? Pedro murió de la tercera edad. ¿Por qué llegó hasta ahí? Porque Dios así lo permitió. Dios se lo había prometido, sí. Y Dios lo guardó, sí. Estuvo a punto de morirse varias veces, sí. Herodes estuvo a punto de que lo asesinara, sí. Pero no lo pudo hacer.
Dios estaba conmigo. Qué bueno, qué buen Dios el que tenemos. Hay mucho que quisiera decir, mucho que quisiera compartir con ustedes, pero dentro de unos minutos nuestro presidente va a estar dando algunas directrices y no sabemos qué va a decir, pero algo sí es seguro, que todavía como iglesia no vamos a poder reunirnos. Algunos están sonrientes, dicen, ya ni se reunían, le da lo mismo. Los que estamos padeciendo somos aquellos que sí teníamos el hábito de reunirnos, de congregarnos, de estar con nuestros hermanos. Nosotros sí estamos presintiendo eso. El montón de los que igual. Yo creo que ni extrañan esto. Al contrario, creo que mejor que siga esto. Pero mientras todo se normaliza en el país, hablo de la iglesia, mientras nos vuelven a dar la oportunidad como gobierno para volvernos a reunir como iglesia, y no sabemos cuando se permita qué directrices van a haber, o qué impedimentos o qué regulaciones van a haber, no lo sabemos. Una cosa estoy seguro yo, que con los cientos de hermanos que tenemos nosotros como congregación, no sé qué vamos a hacer. Estoy siendo irónico. Hermanos, Cristo viene. Y quiera Dios que nos volvamos a reunir. ¿Y si ya no fuera posible? Pero yo y mi casa. Pero yo y mi casa. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y si mi Señor no ha venido, estaremos con ustedes el día miércoles. Y déjenos saber sus comentarios, que de alguna manera nos bendicen. En el nombre de Jesús, que Dios lo bendiga. Amén.